¿La IA puede vulnerar los derechos humanos? La tecnología avanza más rápido que la regulación. Entender sus riesgos ya no es opcional. Te invitamos al curso, Inteligencia Artificial y Violaciones a los Derechos Humanos, el cual se llevará a cabo los días 23 y 24 de febrero de las 17 a las 21 horas, tiempo de la Ciudad de México. Informes al número 5519768679. Inscríbete y sé parte del debate que está definiendo el futuro. Muy buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa Navegando por el Mar del Conocimiento. Quiero tratar con ustedes un tema de suma relevancia y es justamente algo que estamos llevando aquí en su despacho, Ascar Camacho Ramírez y Asociados. El tema del día de hoy es la procedencia del juicio de amparo indirecto contra el alza masiva de los fletes en el transporte marítimo de mercancías y la injustificada inexistencia de tribunales marítimos en México. ¿De acuerdo? Bien, pues me presento con ustedes en esta segunda participación mía. Mi nombre es Rubén Abdascar Camacho, soy licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, cuento con una especialización en Derecho Marítimo por parte de mi alma mater, tengo una maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, el CUEC, y maestreando en la Maestría de Derecho Internacional del Mar y Derecho Marítimo por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. He sido nombrado como uno de los 50 líderes aduaneros de México por la Asociación Civil Reino Aduanero. Con mucho orgullo y humildad les comparto que me apodan el Atila del Derecho y el abogado de Poseidón. Soy socio fundador del despacho jurídico Ascar Camacho Ramírez y Asociados. He sido gerente de Trade Compliance en Mitsui de México, gerente jurídico de las agencias aduanales NAT Global y Grupo EI. Asimismo, fui abogado en la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la DAM, así como en el despacho jurídico especializado en comercio exterior Morales Geiser y Asociados. Me inicié en el SAT como servidor público en las administraciones Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal y la local de recaudación del centro. Asimismo, soy director general de la revista Yusmare, la cual es completamente gratuita, digital, se publica en español, inglés, portugués, mandarín y árabe. Soy autor de las siguientes obras: Derechos y obligaciones de los pasajeros en materia aduanera, el PAMA, el procedimiento administrativo en materia aduanera, teoría y práctica, consejos prácticos para un adecuado medio de defensa legal en materia aduanera, derecho marítimo para principiantes, historias aduaneras de terror, qué debo hacer para defenderme ante la arbitrariedad, historias aduaneras de terror, segunda parte, de qué y quién me debo de cuidar, y tratado de derecho marítimo y derecho portuario. Soy articulista en las revistas de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Estrategia Aduanera, TLC Magazine, Edición Line, Reino Aduanero, Defensa Fiscal, Thomson Reuters y Yusmare. Tengo un canal de YouTube, compartimos información diversa, me encuentran de igual manera en TikTok, comparto contenido ahí jurídico sobre fomentar la cultura legal y asimismo sobre aspectos generales de la historia de México y economía. Impulsor del estudio del derecho marítimo en México y América Latina, y sin más preámbulo, pues quiero que me acompañen en este maravilloso viaje. Bienvenidos a bordo. Ok, tenemos aquí al presidente Adolfo Tomás Ruiz Cortines, contador público de profesión. Él tenía una frase que pasa a la posteridad y que no debemos de ignorar: más allá de las playas también hay patria. Y justamente esto que les voy a mostrar ahorita hace referencia al espacio marítimo mexicano, ¿de acuerdo? Que no es otra cosa que la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva tiene su fundamento legal en los artículos 27, 42 y 43 constitucionales, así como el artículo, perdónenme, la CONVEMAR, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Tenemos tres áreas en la cual está dividida la zona económica exclusiva. Primeramente está el mar territorial de la frontera, si se me permite la expresión, donde está la arena mojada con el agua marina.
a partir de la ola más baja, que es la bajamar, yo cuento ahí 12 millas náuticas hacia afuera. Eso me da el mar territorial, ¿de acuerdo? En esas 12 millas, todos los mexicanos podemos navegar de forma libre para poder pescar, realizar actividades de investigación científica, explotación comercial, etcétera, ¿de acuerdo? Y los extranjeros únicamente pueden utilizar embarcaciones de recreo sin ningún problema. Asimismo, pueden ejercer el derecho de paso inocente, que es algo muy similar a la servidumbre de paso, solamente que en este caso se da en la mar y tiene que ser enarbolando el pabellón y en la superficie marina. Un submarino tiene que tiene que emerger para enarbolar pabellón y cumplir así con la exigencia del derecho de paso inocente. De la milla número 13 a la 24 tenemos a la zona contigua. Esta zona desgraciadamente está muy ignorada y descuidada por México, ya que la Convemar establece atribuciones en materia aduanera, fiscal, sanitaria y migratoria. Y resulta ser pues que la ANAM, Agencia Nacional de Aduanas de México, a pesar de que en su reglamento interior tiene facultades para poder fiscalizar a bordo de los barcos, desgraciadamente pues no lo hace. Y con todo respeto les menciono el por qué no lo hace, porque no lo saben hacer. Me preguntan, ¿es que qué levanto? ¿Una orden de verificación de mercancía en transporte? ¿Una visita domiciliaria? No, de ninguna manera. Aquí es un procedimiento completamente regulado en la Convemar y se tiene que levantar una acta circunstanciada de hechos para respetar lo que señalan los artículos 14 y 16, además, por supuesto, del primero constitucional, y pues ya el nombre del procedimiento es lo de menos. Lo importante es que cumplamos con estas formalidades esenciales del procedimiento en pleno respeto a las garantías individuales y derechos humanos. Dicho lo cual, pues bueno, podemos encontrar que a lo mejor se le puede denominar procedimiento de fiscalización o de ejercicio de facultades de comprobación en zona contigua, por ejemplo. Y la zona económica exclusiva, que abarca de la milla número 13 a la milla número 200, perdón. Ahí mexicanos y extranjeros podemos ejercer actividades económicas, pesqueras, de exploración científica, previa autorización por parte de la Secretaría de Marina, que es la Autoridad Marítima Mexicana, ¿de acuerdo? Y en el caso de la pesca, los extranjeros tienen que respetar lo que señale la Comisión Nacional de Pesca en lo sucesivo con la pesca, en tratándose de excedentes pesqueros. Por ejemplo, si hay excedente en atún aleta amarilla, pues bueno, primero vamos a pescar nosotros los mexicanos y posteriormente ya harán lo propio los pescadores extranjeros. ¿De acuerdo? Ojo, no se confundan, porque estas tres áreas abarcan un solo espacio, que es la zona económica exclusiva, de la bajamar, 200 millas náuticas hacia afuera, ¿de acuerdo? Ahora, hacia abajo, lo que es la plataforma continental, México tiene una protección jurídica hasta las 350 millas náuticas. ¿Por qué? Porque de conformidad con los artículos 75 y 76 de la Convemar, se establece que cuando haya una plataforma continental amplia, que es el caso de México, es decir, un suelo y subsuelo extremadamente ricos en recursos vivos y no vivos, la protección jurídica se extenderá hasta la milla número 350. Pero ojo, y yo sé que puede sonar un poco contradictorio, pero es así. Fíjense bien y sigan mi cursor, por favor. Acá en la superficie marina, la protección jurídica llega hasta la milla número 200 y todo este espacio que está antes de llegar a la plataforma continental es territorio nacional. De la milla 201 en adelante, estamos hablando de alta mar, que son las mal llamadas aguas internacionales, mas sin embargo abajo estamos hablando de territorio mexicano. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Oye, se puede instalar una plataforma petrolera extranjera después de la milla 201 y ya aquí pues va a extraer la riqueza nacional. Y sí es cierto, pero mira, la Conmemar es el primer y hasta ahorita donde yo conozco único tratado internacional que no acepta reservas, ¿de acuerdo? Y el hecho de que México quiera reformar su constitución para reclamar soberanía acá, a partir de la milla 201 hasta la milla 350, puede caer en responsabilidad internacional. Lo que sí puede hacer México, salvo la mejor opinión de los presentes, que por cierto me gustaría conocer su opinión y estamos aquí listos para atender sus dudas, es replicar el modelo chileno del mar presencial.
¿Qué quiero decir con esto? En el mar presencial de Chile, porque Chile, al igual que México, tiene una plataforma continental amplia, lo que hacen es que en esta área de la milla 201 a la 350, ellos van a reclamar un derecho del tanto, un derecho de preferencia para ser los primeros en investigar qué es lo que hay abajo, y ya si abajo encuentran riqueza, pues bueno, ellos la van a explotar. Contrario censo, si no encuentran algo, ya le darán oportunidad a otros estados de investigar, y si ellos sí encontraron algo, tienen todo el derecho de explotarlo. ¿De acuerdo? Entonces, dicho lo anterior, identifiquemos el territorio nacional. ¿De acuerdo? Todo buque de empresa naviera extranjera ingresa a territorio nacional a partir de que cruza o llega a la milla número 200 y está ingresando ya a territorio nacional, ¿de acuerdo? No importa si el buque no fondea, atraca o es amarrado en puerto, con que esté ya dentro de la zona económica exclusiva, ya está en territorio nacional. Entonces, una vez que estaba reflexionando sobre el tema de los aumentos de los fletes en el transporte marítimo de mercancías, me puse a estudiar y yo detecté que hay violaciones a las prerrogativas fundamentales consagradas en estos preceptos legales. Se me olvidó poner aquí el artículo primero constitucional, pero indubitablemente tiene que venir. No es cierto, sí está aquí el artículo primero constitucional. Están estos artículos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos que establecen la obligación tanto de la Secretaría de Marina como Autoridad Marítima, como de la actual Comisión Antimonopolio, otrora Comisión Federal de Competencia Económica, que debían estar al pendientes de que hubiese tarifas fijas en el transporte marítimo de mercancías, y sin embargo nunca lo hicieron y nunca lo han hecho. ¿De acuerdo? Tan es así que a partir del año 2020, ustedes recordarán que antes de ello el transporte marítimo de un contenedor costaba $1,000, $1,200. Paulatinamente empezó a subir, a aumentar, a subir, a subir, a subir, al grado de que ya un contenedor me costaba entre $14,000 y $20,000 transportarlo. So pretexto de las empresas navieras de que había una alta demanda de contenedores, alta demanda del servicio de transporte marítimo, ausencia de acero, bueno, se inventaron un montón de cosas, y por esa razón, reflexionando esto, yo consideré que es procedente y válido interponer un juicio de amparo indirecto para proteger estas prerrogativas fundamentales y que las cosas regresen al estado que guardaban antes de esta violación. ¿De acuerdo? Sobre todo porque las navieras están ignorando lo que señala la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, donde las empresas transnacionales tienen que respetar el marco jurídico nacional de los países a donde vayan a hacer negocio. Aquí no se trata de que quiero adaptar las leyes a mi antojo porque me conviene, ¿de acuerdo? Va de la mano con la cláusula Calvo y la doctrina Estrada. Asimismo, existe el artículo 14, numeral uno, que es el más importante de los que he citado, de la Convención sobre un Código de Conducta de las Conferencias Marítimas, en el cual se establece el procedimiento que deben de llevar todas las empresas navieras para poder modificar, ojo, lo cual quiere decir aumentar o disminuir tarifas de los fletes. Y asimismo, pues se vio la facilitación al comercio, señalado en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. Y el acto reclamado justamente es el incremento excesivo de los fletes por la prestación de servicios de transporte marítimo de mercancías bajo la complacencia del Estado mexicano, ya que están incumpliendo con las atribuciones que les establecen el artículo 8, fracciones décimo primera, décimo segunda, décimo tercera, 39 y 130 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en relación con la citada Convención sobre un Código de Conductas de las Conferencias Marítimas, que al ser un tratado internacional firmado y ratificado por México, es ley suprema de la Unión, de conformidad con el artículo 133 constitucional. ¿Ok? Entonces, una vez identificados las prerrogativas fundamentales violadas y el acto reclamado, ¿cuál es la fecha de conocimiento del acto reclamado? Miren, tenemos tres escenarios para la interposición de una demanda de amparo: el amparo autoaplicativo, el amparo heteroaplicativo y el amparo en contra de actos negativos. Explico.
En el amparo autoaplicativo, nosotros tenemos 30 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de ese ordenamiento legal que nos está violando prerrogativas fundamentales. Segundo escenario, en el amparo heteroaplicativo tenemos 15 días hábiles contados a partir del primer acto de aplicación. Y en el tercer escenario, que poca gente conoce y algunos colegas, lo digo con todo respeto y humildad, se me llegan a perder en ese sentido y me dicen, no, Rubén, es que no es cierto, a pesar de que hay jurisprudencia, como se los voy a demostrar ahorita, en cualquier tiempo yo puedo interponer mi demanda de amparo porque la autoridad no ha estado haciendo lo que la ley le obliga a hacer. Por eso hablamos de actos negativos de la autoridad. El fundamento legal para la procedencia de este juicio de amparo lo encontramos en el artículo 107, fracción segunda de la ley de amparo, que establece que será procedente este medio de defensa y control constitucional contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Me apoyo con la jurisprudencia que cita actos negativos, debe entenderse por actos negativos aquellos en que la autoridad responsable se rehúsa a hacer algo. Data de la quinta época, primera sala, Semanario Judicial de la Federación, y ahí vienen los demás datos, ¿sale? ¿Vale? Y si bien es cierto, a lo mejor es una jurisprudencia ya muy viejita, eso no le quita la eficiencia a la misma, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos también, fíjate, al artículo 14, numeral uno del Código de Conducta de las Conferencias Marítimas, que establece lo siguiente. Toda conferencia notificará con un mínimo de 150 días de antelación o según las prácticas regionales y o los acuerdos a las organizaciones de usuarios o a los representantes de los usuarios y o a los usuarios y cuando se requiera a las autoridades competentes de los países cuyo tráfico es servido por la conferencia, su iniciación de proceder a un aumento general de los fletes con indicación de su cuantía, de la fecha de entrada en vigor, perdón, y de las razones en que se basa el aumento propuesto. Ahora, mi pregunta es, ¿qué se entiende por conferencia? Porque aquí dice, toda conferencia notificará con un mínimo de 150 días previos a cualquier modificación a la tarifa de los fletes. Bueno, pues la respuesta la encontramos en la primera parte del capítulo uno de este tratado internacional y que a la letra dice, primera parte, capítulo uno, definiciones, conferencia marítima o conferencia. Un grupo constituido por dos o más empresas porteadores navieras que prestan servicios regulares de transporte internacional de carga en una ruta particular o unas rutas particulares dentro de determinados límites geográficos y que han concertado un acuerdo o arreglo, cualquiera que sea su naturaleza, dentro de cuyo marco actúan ateniéndose a unos fletes uniformes o comunes y a cualesquiera otras condiciones convenidas en lo que respecta a la prestación de servicios regulares. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las empresas navieras están obligadas a dar un aviso previo con 150 días de antelación, valga la cacofonía, para que los prestatarios del servicio estén enterados de que va a haber una modificación a las tarifas de los fletes. Esta demanda de amparo, la verdad es que es producto de años de esfuerzo, de años de estudio, y me di a la tarea de inscribirla en el Registro Público del Derecho de Autor como una obra literaria. Aquí les muestro con todo gusto mi certificado de registro ante el Registro Público del Derecho de Autor. Y bueno, vamos a ver un poquito sobre este asunto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ok, con mucho gusto yo les voy a mostrar un poquito de la demanda de amparo. Aquí está el escrito inicial de demanda. ¿Ok? Entre las autoridades responsables, claro que tenemos a estos entes estatales. Me voy a ir despacito para que lo puedan ver. Y por supuesto, todas y cada una de las empresas navieras que operan en México. Ahora, me van a decir, oye, Rubén, ¿y cómo diantres les vamos a notificar a las empresas navieras si todas ellas tienen su domicilio en el extranjero? Miren, es muy sencillo. Resulta ser que hay una figura que es el agente naviero. El agente naviero o la agencia naviera
hace las veces de una representación comercial, pero en tratándose de el agente naviero consignatario de buques, además de ser una figura comercial puramente marítima, es una figura procesal, porque está autorizado para oír y recibir notificaciones en nombre y representación de quién, pues de la empresa naviera, ¿de acuerdo? Entonces, como lo digo, todas ellas con domicilio conocido en territorio de los Estados Unidos mexicanos, de conformidad con el artículo 33 del Código Civil Federal. ¿Por qué menciono esto? Justamente por lo que les acabo de explicar, ¿de acuerdo? Que tienen su domicilio en territorio nacional. ¿Sale y vale? Ya vienen los antecedentes del acto reclamado y por supuesto yo hago valer, fíjate, esto es muy importante. ¿Cómo es posible, porque esto nunca en la historia de la humanidad ha sucedido, que hay un incremento del 1000%, del 1200%? ¿De acuerdo? Nunca en la historia de la humanidad había sucedido eso, jamás. ¿De acuerdo? Y es por esa razón que estoy acudiendo ante usted, su señoría, para demandar el amparo y protección de la justicia de la Unión. En todo juicio de amparo debemos recordar que siempre tenemos que hacer valer el interés jurídico y el interés legítimo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque con ello yo acredito precisamente la afectación que está causando a mi esfera jurídica estos actos reclamados. Y como importador, si es el modus vivendi de ellos, lógicamente, este aumento desmesurado en la tarifa de los fletes, pues les va a perjudicar, porque se van a ver o se vieron en la imperiosa necesidad de aumentar costos para que su negocio siguiera siendo redituable. Pero resulta ser que perdieron clientes en razón de esa, ¿cómo se llama? Pues de ese aumento desmesurado en la tarifa de los fletes. Y yo pregunto, ¿dónde queda la rectoría económica del Estado a que hacen referencia los artículos 25, 26 y 28 constitucionales? ¿De acuerdo? No me dejes a la deriva, por favor, Estado mexicano. Tú debes de alentar bajo este modelo económico mixto que señala la Carta Magna la producción, conceder subsidios, otorgar facilidades a empresas de nueva creación, estimular la exportación de sus productos, conceder facilidades para la importación de materias primas, organizar el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y el Sistema Nacional de Desarrollo Social, estableciendo así la responsabilidad del Estado de organizar el desarrollo nacional mediante el establecimiento de un sistema de planeación democrática. Y es así que el propio artículo primero constitucional me dice que todos tenemos el derecho de gozar de las prerrogativas fundamentales que contempla la Carta Magna y los tratados internacionales de los cuales México forme parte. ¿De acuerdo? Y claro que también aquí se hacen presentes los artículos 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se establece la obligación del Estado mexicano de respetar estas prerrogativas fundamentales y todas las libertades reconocidas, garantizando su libre y pleno ejercicio sin discriminación ni condicionante alguna, así como el compromiso del Estado mexicano ante su pueblo y la comunidad internacional de adoptar tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, entre ellos en el rubro económico, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de normas económicas. ¿De acuerdo? Y así, como pueden ver, yo puedo citar diversas jurisprudencias, puedo citar diversos preceptos legales y pues el requisito sine qua non es que yo acredite la afectación que me provoca este acto reclamado, ¿de acuerdo? Ahora bien. Este amparo ha prosperado, nos ha costado muchísimo trabajo. Este juicio de amparo que te estoy mostrando es el juicio de amparo 857-2022, radicado en el juzgado tercero en la materia de competencia económica. Todavía estos juzgados están en funcionamiento. Si bien es cierto, en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente ya no existen estos juzgados, todavía ellos tienen carga de trabajo con la cual deben de cumplir, ¿de acuerdo? Y fíjate, pasamos por pruebas muy, muy fuertes.
Primero, el primer juez que conoció admitió parcialmente la demanda en el sentido de que reconocía únicamente como autoridades responsables a los entes estatales, más no a las empresas navieras. Interpusimos recurso de queja, perdimos meses muy valiosos, pero bueno, a final de cuentas nos lo concedieron y se admitió completamente la demanda. ¿De acuerdo? Posterior a ello, las navieras empezaron a negar su domicilio y no soy yo, y no soy yo, y que yo no estoy aquí, y que yo no existo, y que eso no es cierto. Entonces, a su señoría, además de que se le promovió por escrito que lo que estaban diciendo las navieras era incorrecto y era falso, no está por demás que se chequen lo que señala la página de la Secretaría de Marina, donde vienen los domicilios de los agentes navieros aquí en México. Ahora bien, como tip importante, vamos con un corredor público. ¿Por qué con un corredor público y no con un notario, Rubén? Porque estamos hablando de materia federal. Recordemos que el artículo 104, fracción cuarta constitucional, me dice que las controversias de derecho marítimo las conocerá única y exclusivamente la federación, ¿de acuerdo? Y de la mano con el artículo 124 constitucional se establece que las entidades federativas tienen prohibidísimo intervenir en cuestiones que le corresponden únicamente a la federación. Entonces aquí el fedatario público está dando fe y legalidad de que efectivamente esa empresa naviera se encuentra ahí en este domicilio señalado en la Ciudad de México y además pues se corrobora con la página de internet de la Secretaría de Marina, que como autoridad marítima, ¿de acuerdo? Tiene el registro de todos los agentes navieros de las empresas navieras que trabajan aquí en México, que operan en territorio nacional. Entonces, pues digo, por favor, y lo digo con todo respeto, empresas navieras, no vengan a querer sorprender el buen juicio de la autoridad. Oye, es que aquí tenemos un oficio ya muy viejo. A ver, en este oficio se reconoce quién es el agente naviero de la empresa naviera. ¿Sale, vale? Y esto no tiene una caducidad, no tiene un término. ¿De acuerdo? Tiene una vigencia permanente hasta que sea revocada esta persona como agente naviero. ¿De acuerdo? Y justamente estos oficios que en su momento expidió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en el año 2013 era la autoridad marítima y la autoridad portuaria para efectos civiles, administrativos y comerciales, y para los efectos militares estaba Secretaría de Economía. Recordemos que hubo reformas de alto impacto publicadas en el Diario Oficial de la Federación el lunes 7 de diciembre de 2020, en donde se reconocía ya únicamente como autoridad marítima y autoridad portuaria a la Secretaría de Marina. ¿De acuerdo? Entonces, pues levantamos esta fe de hechos, no fue la única, levantamos varias fes de hechos para acreditar la razón de nuestro dicho. ¿Sale, vale? Las empresas navieras están mintiendo. Solicito su señoría le dé vista al Ministerio Público por los delitos de falsedad de declaraciones y los delitos de abogados y patronos en razón de que están mintiendo y lo están haciendo con toda la intención de que yo me vaya al extranjero. Aquí tenemos una naviera, ¿sale? Como pueden ver, todos los documentos son originales. Sale juzgado tercero de distrito en materia de competencia económica, su servidor como abogado autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo. Pues aquí se está dejando de que, bueno, más bien dicho, el juez está señalando de que la naviera está negando su domicilio y aquí pues fue cuando hicimos o solicitamos el apoyo del corredor público para que se hiciera una notificación, una fe de hechos de los domicilios del, ¿cómo se llama? De los agentes navieros aquí en México. ¿Sale, vale? Desgraciadamente, los jueces previos, lo digo con todo respeto, los jueces previos a la elección de los miembros del Poder Judicial, elegidos a partir del 1 de junio de 2025,
al menos en este juicio de amparo, a mí me dejaron mucho que desear. No quiero sonar a salamero, no quiero sonar irrespetuoso ni de ninguna manera, denigrando a los predecesores del actual juez, pero ahorita tenemos un secretario de acuerdos y un juez que la verdad, mis respetos, están aplicando la ley como corresponde y aquí están pronunciándose, ya esto fue a finales del 2025, si no me no es cierto, fue en enero del 2026. Ya en enero de este año, como podemos ver, ya el tribunal, bueno, el juez se está pronunciando respecto a mi petición, en donde solicito que se requiera a las empresas navieras señaladas como autoridades responsables de los actos reclamados, exhiban una garantía por la cantidad que le deben a mi representado. Esta cantidad que están viendo aquí, que como pueden ver es exorbitante, nada más es la suerte principal, ¿eh? Faltan los intereses. ¿Ok? Falta lo que ha gastado el quejoso por esta afectación que le ha ocasionado las empresas navieras. ¿Sale? Estamos hablando de pesos mexicanos y también estamos solicitando el embargo de al menos una embarcación. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que por favor ya se haga, ¿cómo se llama? Efectivo alguna medida precautoria a efecto de que las empresas navieras respondan por el daño que han ocasionado. Máxime, fíjense bien lo que les voy a decir, máxime si desafortunadamente las navieras han estado mintiendo y han estado engañando. Ahora, hay una cuestión muy importante en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos donde se establece que las notificaciones se pueden llevar a cabo vía telefónica o correo electrónico. Desafortunadamente, y aquí quisiera entender que es por una falta de conocimiento al derecho marítimo, lo cual digo con todo respeto, sin afán de ofender a nadie. Ningún juez hasta ahorita se ha animado a hacer una notificación en ese sentido. Es así que pues salió un acuerdo en donde están citando al quejoso y a tu servidor como el abogado autorizado, representante del quejoso, para que se les notifique a estas empresas navieras a las cuales no se les ha encontrado un domicilio en la ciudad de, bueno, no en la Ciudad de México, sino en territorio nacional, ¿ok? Se va a notificar por edictos y también se va a notificar vía diario oficial de la Federación y en los periódicos diarios de mayor circulación en México. Asimismo, se va a fijar en la puerta de este juzgado copia íntegra de este acuerdo por todo el tiempo del emplazamiento, concediéndosele a las empresas navieras el término de 30 días contados a partir del día siguiente de la última publicación para que se apersonen ante este juzgado y hagan valer sus derechos, haciéndoseles saber que en la actuaría de este juzgado queda a su disposición copia de la demanda y si pasado el término no lo hicieren, se les tendrá por emplazados, lo cual a mí me encanta. Te digo, o sea, gracias a Dios por fin encontramos, y lo digo sin afán de ser salamero ni nada por el estilo, por fin encontramos a unos secretarios de acuerdos y a un juez que por fin nos están entendiendo. No sé ustedes, colegas, pero al menos este juez a mí sí me ha dejado un grato sabor de boca. Si independientemente del resultado del amparo, que yo confío en que se va a ganar porque tenemos todos los elementos necesarios para ello, sí voy a ir a felicitarlo porque este tipo de jueces merecen un reconocimiento. Más allá de un aplauso y una felicitación, ojalá y el Poder Judicial Federal les otorgara algún documento curricular, alguna medalla, se la merecen. ¿De acuerdo? Se merecen ese reconocimiento. ¿Y por qué no? Hablando de un asunto inédito, porque es la primera vez en el mundo, escuchen bien lo que les estoy diciendo, es la primera vez en el mundo en donde se está demandando como autoridad responsable a las empresas navieras por el incremento excesivo de los fletes en el transporte marítimo de mercancías, que es el acto reclamado. ¿De acuerdo? Ahora, a mí me encantaría que tuviésemos un tribunal marítimo, como sucede en Panamá, Inglaterra, Brasil, Venezuela, el propio Estados Unidos. No es posible que México, con tanta extensión marítima, no le dé importancia al derecho marítimo. Déjenme les cuento una cosa, México es un país marítimo terrestre. ¿Por qué?
porque por lo que se refiere a la porción terrestre, casi llegamos a los 2 millones de kilómetros cuadrados. Pero en tratándose de espacio marítimo, te cuento que por poquito rebasamos los 4 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, como puedes ver, es mucho más mar que tierra México. Y no es posible que ignoremos nuestro espacio marítimo y lo dejemos a la deriva. Ahora, em, yo te comentaba del Código de Conductas de las Conferencias Marítimas, que es ¿cómo se llama? El tratado principalmente que están violando. Más sin embargo, también hay que tomar en consideración los documentos base de la acción, que son los conocimientos de embarque. ¿Por qué? Porque el conocimiento de embarque cumple cuatro funciones, como lo señalo aquí en el escrito inicial de demanda. Acredita, salvo prueba en contrario, que las mercancías ya las tiene consigo el transportista, o sea, la empresa naviera. Acredita, salvo prueba en contrario, que las mercancías ya las tiene consigo el capitán de la embarcación en donde van a ser transportadas. Acredita fehacientemente la existencia de un contrato de transporte marítimo de mercancías, tal cual lo señalan los artículos 128 y 129 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. ¿Sale? Y fíjate bien, tenemos otro tratado que son las reglas del Haya-Bisbee de 1968, en cuyo artículo, bueno, en la parte conducente del artículo 1, dice que en el presente convenio se emplean las palabras siguientes en este sentido. Contrato de transporte se aplica al que viene formalizado en un conocimiento de embarque. ¿De acuerdo? Dicho lo anterior, la cuarta función es que es un título de crédito representativo de mercancías, tal cual lo establecen los artículos quinto y 19 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Qué me dicen estos preceptos? Ok, el quinto, que el documento, perdón, el título de crédito es el documento necesario para ejercer el derecho literal que en ello se consigna. ¿Sale? Como el cheque, el pagaré, la letra de cambio, igual el conocimiento de embarque. Yo necesito ostentar ese título de crédito para reclamarlo. Haz de cuenta, me expiden un cheque a mi nombre por X cantidad. ¿Tengo derecho a cobrar ese cheque? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es el documento necesario para ejercer el derecho literal consignado en él, que es cobrar la cantidad que viene señalada en ese cheque. Amén de lo anterior, fíjate, el artículo 19 me dice que los títulos representativos de mercancías atribuyen a su poseedor legítimo el derecho exclusivo a disponer de las mercancías que en ellos se mencionen. El conocimiento de embarque es requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo, por las razones ya comentadas. Es un asunto muy interesante, definitivamente, y lo digo también con todo respeto, como se lo comenté alguna vez a un amigo y a un colega, este amparo va más allá de una mente del huevo frito. Lo digo con toda humildad, sin ser grosero, sin sonar, ¿cómo se llama?, soberbio ni de ninguna manera. Pero es que de verdad, mira, el derecho marítimo es muy técnico. Se necesitan años de estudio para lograr lo que hemos estado haciendo, que es luchar contra gigantes, las empresas navieras. Oye, y se ofreció traducción de esos conocimientos de embarque, que en su gran mayoría vienen en inglés. Claro que sí, y yo te recomiendo que siempre la traducción la haga un perito certificado ante el Poder Judicial de la Federación para que tenga mayor fuerza legal. ¿Sale y vale? Eso que estamos traduciendo. Otra cosa muy importante, los conocimientos de embarque son contratos de adhesión y como todo contrato de adhesión, pues yo me encuentro en una desventaja como prestatario del servicio. Y es así que la Ley Federal de Protección al Consumidor va de la mano con el Código Civil de la República Federal de Alemania, en el sentido de que pues aquí no impera al 100% el principio de autonomía de la voluntad de las partes, porque estoy en un plan de desigualdad. ¿Sale y vale? ¿Por qué razón? Porque a través de ese plano de desigualdad, las empresas navieras redactaron a su antojo el clausulado.
Y se supone, entre comillas, yo no tengo derecho de modificarlo, pero eso no es así. Claro que se pueden modificar mediante adendas, contratos de adhesión. Está establecido en la ley, está establecido en jurisprudencia mexicana, en jurisprudencia extranjera, como lo es en la Corte Suprema de Argentina, sus homónimas de Colombia y las de Alemania. Un tip muy importante. Jurisprudencia de tribunales extranjeros, no me la invoques como jurisprudencia, porque no es vinculativa para el Estado mexicano, pero cítala como doctrina. Acuérdate que la doctrina es fuente del derecho y la doctrina siempre me la va a pronunciar un tratadista, un experto en el tema. Y además, ¿qué crees? Todo contrato de adhesión en México tiene que estar inscrito en el registro de contratos de adhesión de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, y desafortunadamente los contratos, bueno, los conocimientos de embarque no están siendo y jamás se han, ¿cómo se llama? Inscrito en ese registro. Mira, aquí está lo que te estoy diciendo. La jurisprudencia colombiana, la cual invoco como doctrina, al presente caso como fuente del derecho que es, para que sea debidamente valorada. ¿Ok? Otro caso importante, la doctrina dictada en el caso Reich Rolando Martín C. Contra Barpo Mandatos y Negocios S.A. y otro S. Organismos externos. Igual, la invoco como jurisprudencia. Lo que determina el carácter de consumidor es lo que me está diciendo esta jurisprudencia, perdón, que invoco como doctrina, como fuente del derecho. Ahora, ¿por qué necesitamos tribunales marítimos? Muy sencillo, porque la economía mexicana se apoya en un 60% en el comercio exterior. El comercio exterior se desplaza en un 90% por las vías navegables, entre ellas el transporte marítimo. México, por la posición geográfica tan privilegiada que tiene, pues es punto muy importante para todas las empresas navieras. Es más, aquí replico las palabras del doctor Miquel Roca, gran jurista maritimista español, al cual le mando un fuerte abrazo, donde quiera que se encuentre, con mucho respeto y cariño. En una exposición que nos dio, él dijo que la verdadera capital del Imperio Español era México, no era Sevilla ni Madrid, porque todo se movía desde México. México era el centro del comercio internacional. Esto antes de que el Imperio Británico se levantara como gran potencia, y fue Inglaterra la que sentó las bases del derecho marítimo moderno. Por eso vamos a encontrar muchos anglicismos en el derecho marítimo, y además vamos a encontrar muchos principios generales del derecho inglés en el derecho marítimo. ¿Sale? Y litigar en las cortes inglesas es fascinante, porque todo se hace de manera verbal, y además la familia del common law sí es un poquito más flexible por cuanto a la doctrina se refiere. Y en resumidas cuentas, como le digo aquí a su señoría en el escrito inicial de demanda, estamos hablando de derechos adquiridos, no una expectativa de derecho. Me estás afectando económicamente. Mis derechos económicos y sociales fueron reconocidos desde que entró en vigor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que data de 1917. Y el derecho adquirido es aquel que ha entrado en la esfera jurídica de la persona, del individuo, y también implica una introducción de un bien, de una facultad o de un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico, mientras que la expectativa del derecho es simple y llanamente una pretensión, una esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho. ¿Sale? Lo cual es un acontecimiento futuro contrario sensu de lo que es el derecho adquirido. ¿Ok? Y la Constitución mexicana, como pionera en derechos económicos y sociales, dio o inspiró, mejor dicho, derivó de la Revolución Mexicana, y ello inspiró otras revoluciones como la cubana, la china, el movimiento sandinista. No los satanices como movimientos de izquierda. Estamos hablando de personas que querían un cambio, que ya estaban cansadas de tanta represión, que ya estaban cansadas de miseria, y vieron en México
un gran ejemplo a seguir para que hubiese un cambio de fondo. Que tenemos mucha tarea por hacer, claro que tenemos mucha tarea por hacer, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que las cosas las vamos a dejar así. Además, como seres humanos que somos y conformamos este hermoso país llamado México, somos perfectibles, mas no perfectos. Consecuentemente, vamos a hacer lo posible para sacar a nuestro país adelante. ¿Y este planisferio qué onda, Rubén? ¿Por qué lo pusiste en, ¿cómo se llama? En el escrito inicial de demanda? Porque justamente es lo que estoy señalando, ¿de acuerdo? México es el punto neurálgico del comercio internacional. Podemos negociar con China, haciendo aquí un pequeño paréntesis, para darle una nueva estructura a la ruta de la seda y que se le dé la vuelta al mundo. Podemos hacerlo, ¿sale y vale? No tenemos por qué dejarnos chantajear por ningún otro país, ¿de acuerdo? Eso está prohibido por un tratado internacional que es la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. ¿Ok? Ya para terminar con este programa, la imperiosa necesidad de que deba existir un tribunal marítimo parte justamente de la necesidad que tiene México para evitar este tipo de arbitrariedades. Cabe señalar que las empresas navieras y las terminales portuarias son acusadas por aumentos desmesurados en sus tarifas, porque no quieren entregar los contenedores, so pretexto de que tienen un adeudo con la naviera. A ver, ellas no son quienes para retener un contenedor, ¿de acuerdo? La única que me puede retener mercancías y contenedores es la empresa naviera como prestadora del servicio de transporte marítimo, más no terceras personas como las terminales, porque están cometiendo un delito y es el de abuso de confianza. Denuncia, por favor. Es que el Ministerio Público no me escucha. Es que no vayas solo, ve por favor con el abogado. Ya deja de malpensar que el abogado es un gasto o un mal necesario. Los abogados estamos para ayudarte. Somos esos expertos en esta ciencia social compuesta por un conjunto de normas jurídicas encaminadas a regular la conducta externa del individuo para garantizar el sano desarrollo del mismo y a su vez hacer lo propio con una sana convivencia colectiva. Es decir, la esencia del derecho radica en que yo entienda que los derechos propios terminan cuando inician los derechos ajenos. Así de fácil, así de sencillo, damas y caballeros. Y para ello necesitamos preparar abogados especialistas y expertos en derecho marítimo. Tuve el honor de que en una universidad, cuyo nombre no voy a mencionar por respeto, me adoptaran la idea, mi propuesta, de que hubiese una maestría en Derecho Marítimo y Derecho Portuario, y así sucedió, ¿de acuerdo? Tuve el honor de preparar el primer temario para esa universidad, con la cual les dieron el reboe. Tuve el honor de ser el primer director de esa maestría. Y bueno, desgraciadamente, pues las cosas no caminaron como a mí me hubiera gustado, no llegamos a un consenso y pues lo más sano es seguir caminos distintos. ¿De acuerdo? Ahora sí que deseando tengan éxito con las demás generaciones, con el nuevo plan de estudios. ¿De acuerdo? Ya no es el mío el que están ocupando, ya es un temario completamente distinto. Y pues ojalá, ¿cómo se llama? Se acuerden de quién les dio la idea, de las verdaderas propuestas que se tenían, que era que en un lapso de 10 años México se convirtiera en punta de lanza en el derecho marítimo a través de esa universidad. Pero bueno, desgraciadamente aquí imperaron ideas con las cuales yo no comulgaba y lo mejor fue ponerle punto final a la relación y a la comunicación, pero bueno, estamos con otras universidades impulsando el estudio del derecho marítimo, fomentándola no nada más en México, sino también en el resto del mundo hispanoparlante. Es tiempo ya de que a nosotros se nos dé el lugar que merecemos en el mundo. El español es el segundo idioma más hablado en el planeta. ¿De acuerdo? América Latina y mejor dicho, Iberoamérica tienen muchísimo que aportar al mundo. ¿De acuerdo? Y pues bueno, si quieren conocer un poco más de mi propuesta sobre el tribunal
marítimo de los Estados Unidos mexicanos, yo los invito a adquirir mi obra más reciente, Tratado de Derecho Marítimo y Derecho Portuario. Directamente lo adquieren conmigo, ¿ok? Les dejo mis datos. Mi teléfono es el 5534 46 0004 y mi correo es ruben.ascar@ascarcamachoabogados.mx. Me encuentran en redes sociales, tal cual aparezco en pantalla, con mi nombre completo, Rubén Abdo Ascar Camacho. Estoy en todos lados. Tengo TikTok, comparto contenido ahí. De igual manera me ven en Facebook, Instagram, pero en donde comparto más contenido es en TikTok, y también tengo un canal de Telegram donde comparto contenido inédito. Ese sí tiene costo, todos los demás son gratuitos. Acérquense conmigo, estoy con mucho gusto para servirles, esperando que este programa haya dejado algo en ustedes. Y de verdad, queridos amigos, importadores, exportadores y agentes de carga, no tengan miedo de darse a respetar, no tengan miedo de defender sus derechos. ¿De acuerdo? Para eso estamos los abogados. Y por favor, zapatero a tus zapatos, contraten a un abogado maritimista. No contraten un abogado en comercio exterior o a un abogado fiscalista o a un abogado experto en competencia económica. No es lo mismo. ¿De acuerdo? Yo manejo comercio exterior, pero yo no llevo derecho fiscal. Si bien es cierto, en mi despacho llevamos derecho fiscal, esos los llevan otros abogados. Yo no, ¿cómo se llama? Yo no me encargo de ese tipo de asuntos directamente, pero sí cuento con el equipo necesario. Muy bien, y pues bueno, les agradezco sobremanera, estamos para servirles, no dejen de sintonizarnos en su programa Navegando por el Mar del Conocimiento. Hasta la próxima, muchas gracias.